más de 1.600 millones de cristianos, más de 45.000 denominaciones religiosas en todo el mundo y todas dicen ser la iglesia verdadera. Pero, ¿cuál es la iglesia verdadera? La respuesta te sorprenderá. Mi estimado hermano y hermana que me escuchas, hoy vamos a ver la primera de las 5 señales de la iglesia verdadera. La salvación es solo por gracia. Los invito a que se unan conmigo a este corto estudio para que miremos 15 textos bíblicos donde nos enseña que la iglesia verdadera cree en una salvación por gracia y no por obras. Así que invito a que te unas en este momento a este corto estudio y si te gusta el video, suscríbete al canal Gran Voz y compártelo con tus amigos. La primera característica que identifica a la verdadera iglesia es su enseñanza central. La salvación es un regalo de Dios, no el resultado de nuestras obras, tradiciones o méritos humanos. La gran mayoría de las personas piensa que ser buena persona es suficiente para llegar al cielo, pero la realidad es que nuestras mejores obras no pueden hacer que tengamos siquiera la más mínima posibilidad de entrar al cielo. Miremos estos versículos bíblicos que nos van a hablar sobre la característica de la verdadera iglesia. La salvación es solo por gracia. El primero lo buscaremos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8-9. Ustedes pueden ver al lado mío las referencias bíblicas que vamos a utilizar en este corto estudio. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Nosotros no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos, no somos productores de gracia y tampoco somos productores de fe. Todo es un don de Dios. Tanto la fe como la misma gracia o el poder que Él imparte para salvar es solamente por su poder. Esto lo podemos encontrar así desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Génesis, ya la Biblia nos había enseñado que la redención iba a ser solamente posible por medio de un Mesías, un Salvador. Génesis 3:15, ustedes pueden leer conmigo. Y la idea central de este texto es que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Que para que el ser humano pueda ser salvo, solamente era posible a través de un sustituto del hombre, alguien que descendiera de la mujer. Acá se le hizo la promesa a Eva como representante de la iglesia, es decir, como un símbolo de la iglesia. Y se le dice que esta simiente, o sea, este descendiente, el texto más claro dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, o sea, Satanás, y la iglesia, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, y entre tus descendientes y los descendientes de la mujer. De una mujer iba a venir el Salvador. Esta te herirá en la cabeza, es decir, lo iba a destruir por completo. Una herida en la cabeza es una herida de muerte y tú le herirás en el calcañar. Es decir, iba a sufrir también como consecuencia de la acción de Satanás, pero finalmente la serpiente iba a ser derrotada. ¿Quién logró esto? No el hombre, solamente el sustituto. Está hablando de Cristo. Génesis de Gálatas 3:16 nos dice que esa simiente que está diciendo este texto estaba haciendo referencia a Cristo. Adán y Eva entendieron que estaba hablando de un sustituto de la mujer. El otro versículo, Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, dice que Abraham le creyó a Jehová
y le fue contado por justicia. La confianza de Abraham en la palabra de Dios fue la que se le contó por justicia. No fue la capacidad de Abraham de salvarse, ni de ser aprobado por Dios. Simplemente creyó, tuvo confianza. Ese creer no es un asentimiento simplemente de una teoría, sino que está haciendo referencia a alguien que confía como un niño en su padre. Y Abraham confió en que la promesa de Dios iba a cumplir, y la forma más clara de entender esa confianza es que Abraham obedeció. Entonces la salvación por gracia no elimina la obediencia, pero la obediencia es una obediencia por gracia. Génesis capítulo 15, versículo 6, ya lo leímos. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Cuando los hijos de Israel iban a ser liberados de Egipto, se les dijo lo siguiente, Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre que era puesta en las casas era una señal de salvación y de protección. Si ellos no obedecían, creyendo en esa señal, el ángel que iba a destruir a los primogénitos de Egipto también podría entrar en sus casas y destruirlos a ellos. Pero al ver la sangre, habría misericordia y no habría plaga de mortandad. La única seguridad de los hijos de Israel era que sus casas estuvieran cubiertas por la sangre. Es decir, tenía que haber fe en esa señal de salvación. Representaba la sangre de Cristo. Solamente por la sangre de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Ninguna señal exterior nuestra sirve, solamente la señal de la sangre. Es decir, es la fe en un sustituto que se sacrificó por nosotros. Jesús, el Hijo del Hombre. De él se nos dice entonces en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá no dice que nosotros fuimos curados por nuestro esfuerzo. Acá no dice que nosotros recibimos la paz por nosotros mismos, porque nosotros no recibimos el castigo de nuestra transgresión. La paga del pecado es la muerte, y Jesús recibió el castigo. Todos nosotros nos separamos como ovejas, sigue diciendo el texto, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestras culpas, nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. Él literalmente tomó nuestras culpas, nuestras cargas, nuestros fracasos, nuestras debilidades, y a causa de eso, como nuestro sustituto, es capaz de ofrecernos su perdón. Entonces el perdón no es una iniciativa del hombre, sino que es el plan perfecto de Dios, que según dice el apóstol Pablo, fue establecido desde las edades eternas. Estaba señalado, había un plan de redención para salvar al hombre en caso de que cayera el pecado. Por eso el Evangelio se llama así. Quiere decir buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La persona que es orgullosita es porque cree que está muy bien. La persona que se jacta es porque siente que tiene lo que quiere. En cambio, el justo vivirá por su fe. Es decir, el justo es ese que se aferra a Dios para recibir algo que él no tiene. Él entiende que la salvación no la puede obtener por sus propios esfuerzos. Por lo tanto, la fe lo lleva a confiar en Cristo como su Salvador. Ahora Él es el que te salva, no eres tú el que te puede salvar. Por más buena persona que seas, no te servirá para confrontar el juicio de Dios. La ley de Dios es perfecta y te hallará culpable. Solamente Cristo como sustituto y legislador de la ley puede presentar sus méritos a tu favor para que tú seas perdonado. El perdón no es porque oramos largo,
no es porque estemos mucho tiempo con Dios o porque hagamos buenas obras. Estas cosas son necesarias, pero no es la salvación por ellas, no que la salvación es por el perdón de Dios. Si Dios no te perdona, no puedes ser salvo, pero te perdona por causa de su Hijo, por su sangre. Ahí es donde entendemos por qué la sangre es el símbolo, es la representación de la gracia y la salvación. Juan capítulo 1, versículo 29, dice Juan que vio venir a Jesús que venía a él, a Juan el Bautista, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu culpa no la pueden quitar los sacramentos, ni las penitencias, ni las indulgencias, ni las peregrinaciones, ni las obras de caridad. Nada de eso puede limpiarte de una conciencia culpable. Cuando has destruido la vida de alguien, cuando has destruido tu propio cuerpo, cuando has dañado tu propia mente, nada es posible que esa mancha se pueda borrar. La única forma es que el Cordero de Dios, es decir, el sacrificio, porque el Cordero se sacrificaba para ofrecerle perdón al pecador arrepentido, ese sustituto como un Cordero es el único que puede quitar el pecado de tu corazón. Juan 14:6, Jesús dice, por lo tanto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie puede salvar. Muchos piensan que no importa lo que uno crea. Muchos creen que si nosotros pertenecemos a cualquier religión, podemos ser salvos en cualquier religión. No, la salvación no está en las iglesias. La salvación está en Cristo como sustituto. Y no hay muchos Cristos. Hay falsos Cristos. Él lo dice en Mateo 24. Pero solamente hay un Cristo verdadero. Y ese Cristo verdadero es el único camino. La verdad está en Él. No está en ningún otro hombre. No está en los dirigentes religiosos. No está en el Papa ni en los sacerdotes. No está en los pastores ni en los instructores bíblicos. Está en Cristo. Solamente Él es la verdad. Solamente Él es el camino. Es decir, solamente a través de Él puedes realmente dar los pasos correctos en el transcurso de tu vida, que te llevarán al éxito, te darán la salvación, te conducirá a la gloria. Hechos capítulo 4, versículo 12, ya vamos en el 9º versículo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El texto es claro, no hay salvación en ninguna otra persona. Los hombres se confiesan con los sacerdotes. Los miembros de iglesia se confían a sus pastores. Hay personas que piensan que su experiencia religiosa debe depender de los que saben más de la Biblia que ellos. Y no es así, no hay salvación en ningún otro. No hay nombre que pueda salvar a los hombres, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El apóstol Pablo declara que la iniciativa de Dios de perdonar al hombre no depende de las obras de la ley. No dice que la ley no exista. No está enseñando que la ley esté anulada. Lo que está diciendo es que no es la ley la que salva al hombre. Y no son las obras de la ley, ya era como la entendían los judíos en los días de Pablo, o incluso hoy en día, no son las buenas obras, ni es la obediencia legalista. Es la justificación es porque se confía en el poder de Dios. Y el poder de Dios transforma, te hace obediente a la ley. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley. Mateo 5, 17 y 18, sino a cumplirla. La ley es fundamento del gobierno de Dios. Si la ley hubiera sido anulada, Jesús no hubiera necesitado morir. Pues sencillamente Dios hubiera cambiado la ley y punto. Pero Jesús murió porque la ley no podía ser anulada. Pero su muerte es el medio por el cual Dios puede justificar a la persona sin la ley, pero no anula la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo.
como nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El texto es claro. El hombre no es justificado por las obras, vuelvo y repito, es por la fe de Jesucristo, no es por la fe tuya. Somos hombres de poca fe, Jesús mismo se lo decía a sus discípulos, es por la fe de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos rescatados con nuestro dinero. Nuestro dinero no nos sirve para salvarnos. La plata, el oro, la posición, el prestigio, la educación, la influencia, los talentos no nos pueden salvar. Hay personas que piensan que porque son de altas capacidades, eso les va a dar lo que necesitan para esta vida y les va a regalar el cielo. No es así. Todo eso se pierde acá. Nada de eso saldrá de esta tierra. Solamente aquel que reciba por creer con la fe de Cristo en sus méritos para su salvación es el que puede ser salvo. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe en sí es una forma de confiarse en Dios, pero no te puedes confiar en alguien si no lo expresas. Yo no puedo tener fe si no doy expresión a esa fe, y esa fe se expresa en obras, pero no se expresa en obras sacramentales para salvarte, sino que se expresa en amor. El amor es la expresión de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús lo que vale es la fe que obra por amor. Es decir, para Dios no vale que hagas obras buenas. Él se fija es en el amor que haces en las obras. Hay personas que hacen cosas buenas por los demás y le ayudan a alguien, pero luego le dan bate y le reprochan y hasta le sacan en cara lo que hicieron. Es decir, obraron pero no tenían amor. Y no tenían amor porque no tenían fe en Cristo. No aprendieron a confiar en el perdón de Cristo, y cuando uno no aprende su perdón, tampoco es capaz de perdonar a otro y es más fácil darle bate, incluso ayudándolo. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad está en su ley, está en su palabra, y es la expresión del carácter de Cristo. Así que estos versículos, mis estimados hermanos, nos sirven para que podamos entender qué significa la salvación. Primera señal, somos salvos por la gracia, no por las obras de la ley. La iglesia verdadera enseña que Jesús es el único sustituto y enseña a poner su confianza en Él como único medio de salvación. Si asistes a una iglesia, pero te enseñan es a ponerle la fe al pastor, o al papa, o al sacerdote, o al teólogo, entonces ten cuidado, porque eso es una señal de que no haces parte de la verdadera iglesia. Para que resumamos entonces, en aplicación práctica, la verdadera iglesia no se identifica por rituales externos, ni por tradiciones humanas, ni por predicar sino por predicar este mensaje. No es el bautismo el que salva, sino Cristo. No son los sacramentos ni las buenas obras las que justifican, sino la sangre de Cristo. Las buenas obras son la evidencia de una fe genuina, pero no son la base de la salvación. Entonces las obras son importantes, pero no son la base. La primera señal de la verdadera iglesia es que predica la salvación exclusivamente en Cristo por gracia y mediante la fe. Cualquier iglesia que mezcle tradiciones humanas, méritos y ritos como condición de salvación se está apartando del evangelio bíblico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Estoy confiando plenamente en la gracia de Cristo para mi salvación? ¿O sigo dependiendo de mis obras y tradiciones porque estoy en una iglesia y porque hago parte activa de ella? Esa es la pregunta para que reflexiones y espero que la compartas en los comentarios. Así que de antemano les agradece por su atención. Recuerden compartir si les gusta el video. Utilicen estos textos bíblicos que aparecen en la pantalla para que puedan utilizarlos, estudiarlos detenidamente, para que puedan ver la conclusión a la que nos lleva la Biblia, porque solamente conociendo la verdad nos hace libres. Para todos, Dios les bendiga.
y los espero en una próxima emisión de esta serie. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La respuesta